Hermanos, vamos a nuestro viaje al cielo, Apocalipsis capítulo 4. El pastor Cristian recién nos leyó todo el pasaje. Voy por parte. Dice Apocalipsis 4, versículo 1, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Padre, oramos que nos hables en esta mañana. Habla a cada hermano que está escuchando, y también si hay un invitado o alguien que quiere saber de tu palabra, que tú le estás guiando, Señor, que tú le hables, que pueda entender el Evangelio, que lo atraigas a ti, Señor. A través de una iglesia, de la predicación, te conozca, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén. Estamos entrando, como vimos el domingo pasado, en la tercera y última parte de Apocalipsis, desde el capítulo 4 al 22. Las cosas que han de suceder después de estas. Capítulo 1, versículo 19, el apóstol Juan habla de eso. Toda la revelación que está recibiendo Juan ahora en el cielo mismo gira en torno del trono de Dios. Esto a modo de repaso, si usted está escuchando hoy y no ha escuchado la predicación anterior, que es del versículo 1 al 5. Vimos que Dios llamó personalmente a Juan. El Señor mismo dice: sube acá, con su voz potente, poderosa. Allí Juan fue llamado al mismo trono de Dios. El Señor estaba en el mismo trono, sentado, con una descripción gloriosa, refulgente, difícil de describir. Y cada vez que se presentó el Señor de esta manera amenazante y traumática, fue amenazante y traumática para los profetas. Aún al mismo Israel, como vimos. Vimos lo que rodeaba al trono de Dios, versículo 4. Vimos la misma iglesia glorificada, representada por 24 ancianos. Vimos que son humanos. ¿Por qué? Porque hay razones para entender que no son ángeles. Ya las vimos. Y por último, vimos lo que salía del trono en versículo 5, relámpagos, trueno, y la razón por qué salía esto, las voces, las 7 lámparas de fuego, el cielo mismo se está preparando para una batalla de juicio contra una humanidad impenitente. Ahora, del versículo 6 al 11, ocurre otro hecho. ¿Qué pasa mientras tanto en el cielo? Y dice: delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Estoy leyendo versículo 6. Llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía el rostro como el de un hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tenían 6 alas. Estaban llenos de ojos alrededor, por dentro y por fuera. Y de día y de noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios. Estoy leyendo la versión Las Américas. El Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué hermoso. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, o sea, la muchedumbre de la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono
y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor Dios, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren, hermano, la clave de estos dos grupos, los seres vivientes y los 24 ancianos, es la adoración. Y Juan comienza a observar ahora, extendiéndose hasta el capítulo 5, a las criaturas adorando y alabando al que está en el trono. Comienza una serie de alabanzas y del clamor, de la exclamación de los ángeles ante lo que está en el trono, que es el mismo Dios. Por ejemplo, en el versículo 6 al 8 vamos a ver en primer lugar, la adoración de los querubines. Versículo 9 al 11 vamos a ver la adoración de los 24 ancianos. Y en la adoración de los querubines, versículo 6 al 8, que leímos recién, vamos a ver, no aparece, usted dice, pero pastor, ahí no aparece la palabra. En el versículo 10 aparece claramente la palabra adorar. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora, los seres angelicales también en el contexto están adorando. La palabra adorar que registra ahí Juan es proscuneo, proscuneo. Literalmente significa besar la mano de alguien como la besa un perro. ¿Vieron el perrito cuando está agradecido y lame su mano? Esa es besar la mano como la lame un perro. Abanicar, agazaparse, postrarse en homenaje, postrarse, suplicar, reverencia, besar la mano. Esa es la palabra adoración. Eso es lo que hacen los 24 ancianos. Y Salmo 100, versículo 4 dice en exhortación, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Y la adoración, hermanos, se expresa en oración, en ofrenda, sacándolo de un diccionario. ¿Qué es adoración? ¿Qué abarca el concepto de adoración? Es ofrenda, alabanza, canto. Todo esto era lo que era en el Antiguo Testamento. Meditación en su palabra, temor a Dios. Por ejemplo, Salmo 96, 9 dice, adorar al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia, toda la tierra. Eso es adoración. Acción de gracias, servicio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, servir y adorar van juntos. O sea, usted está sirviendo a Dios y está adorando a Dios. En el Nuevo Testamento, en la iglesia bíblica, la iglesia primitiva, incluye alabanzas, salmos, cánticos, lectura bíblica. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura? Eso era en el culto público. Eso es parte de la adoración. La enseñanza, la exhortación, la oración, el ayuno, la santa cena, la doctrina. Todo eso, toda nuestra vida está diseñada por Dios al salvarnos para adorarle, para vivir a Él, para besar su mano, para postrarnos ante Él. En cada acto, nuestra vida es adoración. Su pueblo siempre puede adorar públicamente, privadamente y en familia. Por eso dice el versículo 6, delante del trono había un mar, como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Es interesante ver esto. Primero que en las escrituras del Antiguo Testamento ya habla de este mar, que no es mar literal lo que usted entiende por el mar acá. Está hablando de un piso, de una plataforma muy grande, semejante al cristal. Eso aparece en Éxodo 24:10. No sé si está, Ricardo. Éxodo 24. Ah, te maté, tenés el Nuevo Testamento, ¿viste?
Dice versículo 9, y subió Moisés, Éxodo 24, con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Interesante, Éxodo 24, ahora 10. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Me encanta esto porque dice, mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Me hace acordar del Señor, ¿no? Cuando comió y bebió con los discípulos. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de la piedra, en la piedra la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Pero es la misma visión en el Antiguo Testamento. La refulgencia y la gloria de Dios que está observando ahora Juan en el trono y delante de esos tronos. Pero había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por atrás. Y la traducción en Reina Valera 60 dice, junto al trono. La idea es que en el círculo interior más cercano al trono estaban estos seres vivientes. Vamos a leer, dice que versículo, la traducción, miren, el primer ser viviente, la palabra ser viviente es la palabra sao, y algunos lo traducen como animales, pero la traducción correcta es seres vivientes. Son nada más y nada menos que querubines. Los ángeles más exaltados que muestra la palabra de Dios, que figuran en el Antiguo Testamento, y el primer lugar donde aparecen estos ángeles es en Génesis 3:24, cuando Adán y Eva son echados del paraíso. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, son estos, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Aparece en Ezequiel 28, también describiendo a Satanás. Satanás fue un querubín muy cercano al Señor. Aparecen en el Antiguo Testamento en el lugar santísimo, guardando simbólicamente la santidad de Dios en el arca. Y el hecho de que, fíjense que dice que están llenos de ojos, a mí me causaría espanto, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo acá? Bueno, simbólicamente representan la capacidad de vigilar constantemente y su inteligencia ilimitada. No son omniscientes ni omnipresentes, obviamente que esa es una cualidad y atributo divino, pero estos son los seres más poderosos que registra la Escritura cerca de Dios, en el círculo interior más íntimo. Eso es lo que está describiendo Juan. Versículo 7, Ricardo, ahora sí, Apocalipsis 4, 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Son prácticamente la misma descripción, cambia un poquito, pero en Ezequiel aparece la misma descripción. El primer ser viviente semejante a un león, becerro, cara de hombre y águila volando. Y en Ezequiel prácticamente es lo mismo. Ahora, ¿qué está representando esto? ¿A quiénes representan estos querubines? Es interesante que el Talmud, el libro de las tradiciones rabínicas judías, registran estas 4 criaturas representando 4 formas de vida en la creación. Prácticamente el león como criatura salvaje, el becerro como animal doméstico o búfalo o buey, y el águila como criaturas que vuelan y el hombre como corona de creación. Y en las 12 tribus de Israel, fíjense que cada una de las tribus están representadas con las banderas de estas imágenes. La tribu de Rubén bajo la bandera del símbolo de hombre, la tribu de Dan simbolizadas por el águila, la de Efraín por el becerro o buey, la tribu de Judá por el león.
Prácticamente son las mismas descripciones que da Ezequiel. Pero en síntesis, algunos escritores dicen que esto marca la soberanía de Dios sobre la naturaleza y sobre la creación misma. Dios es soberano sobre todo lo creado. Dios manda. Así que estos ángeles también que vemos acá, que aparecen por primera vez, recién hoy lo estamos viendo, lo van a ver aparecer en todos los juicios. Aparece a partir del capítulo 6, dice, cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Miré y aquí un caballo blanco y el que estaba montado en el caballo, el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, estoy leyendo capítulo 6, oí al segundo ser viviente que decía, ven cómo están, aparecen ahí ya en la tribulación misma. Y entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se maten unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré y aquí un caballo negro y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario y no dañes el aceite del vino. Están relacionados, van a ver ahora, con todos los juicios en la tierra. Así que en el cielo acá se está preparando una gran guerra contra la humanidad. Y estos querubines van a ser ejecutores, van a estar detrás de estos juicios. Pero algo interesante que también dice el versículo 8, que los 4 seres vivientes cada uno de ellos tenían 6 alas. Prácticamente la misma descripción que hace Isaías capítulo 6 que vimos. Por encima del capítulo 6, versículo 2 de Isaías, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Es interesante que es una fiel descripción de lo que Juan está describiendo ahora en Apocalipsis capítulo 4. Son los mismos seres. Las criaturas más exaltadas y más cerca del trono de Dios no pueden mirar a Dios y su gloria fijamente porque temen ser consumidos y tapan su rostro. Impresionante. Anoten eso. No solamente eso, no podían, tapaban también sus pies. Me hace acordar a Moisés cuando es llamado por el Señor y dice, quita tu calzado, porque el lugar que estás es lugar santo. Qué contraste con nosotros, ¿no? Y ahora van a ver con los 24 ancianos. Ellos decían, y es interesante esa palabra decían, porque yo pensé que cantaban. ¿Vieron que no dice los ángeles están cantando? No dice que cantan. Decían, la palabra es lego y significa colocar delante, relatar. Es muy amplia, pero en ningún lugar se traduce como cantar. Romper el silencio, imaginen el silencio del cielo y estos ángeles, estos querubines rompen el silencio, obviamente que había truenos, pero ellos comenzaron a decir, explicar, hablar, llamar, mandar, afirmar, añadir, decir, poner, referir, repetir, responder continuamente. ¿Qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios. Proclamaban ellos. Ellos hablaban eso, proclamaban eso. No habla de cantar. Pero es interesante que como Isaías 6.2,
Cuando en hebreo se repite, esto marca un énfasis. Es el único atributo de Dios que es repetido y afirmado. Es el único de los atributos de Dios que se repite de esta forma, porque es la suma de sus atributos. Santo, santo, santo. Dice, la santidad de Dios es su total y completa separación del mal en cualquier forma, separado. Vieron que el Salmos dice, ¿no? Nada sucio entra a su presencia, nada. Por eso, antes de seguir, hermanos, si estás mirando esto y estás pensando que Dios recibe a todos y que el día que muera voy a ir al cielo porque Dios es bueno y me va a perdonar. No, nada sucio. Dios va a consumirte. Si no arreglaste las cuentas con Él, si Cristo no te salva, vas a ser consumido por Él. Los mismos querubines se cubren, menos vamos a entrar nosotros si Cristo no intercede por nosotros. Por eso, 1 Samuel 2, versículo 1, a ver si lo encontramos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. La oración de Ana resalta esto. Sí. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Bien. Dice, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza es en el Señor, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, dijo Ana. Hay muchos pasajes que hablan de la santidad, que exaltan la santidad del Señor. Dice Salmo 119, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Va de la mano. Yo tengo un texto que quiero leerles. Este libro me encanta. Lo leo, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a releer. El conocimiento de Dios Santo de Tozer. Y él explica la experiencia que tuvo Isaías con la visión de Dios, del Dios Santo, Santo, Santo. Y lo baja a nosotros. Y dice, la sacudida moral que sufrimos por causa de nuestro fuerte rompimiento con la exaltada voluntad de los cielos nos ha dejado a todos con un trauma permanente que afecta a todas las partes de nuestra naturaleza. Hay enfermedad, tanto en nosotros mismos como en nuestro ambiente. Por eso Isaías dice, ay de mí, que soy hombre inmundo y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. La comprensión repentina de Isaías de su propia depravación moral cayó como un rayo del cielo. Fue el tembloroso corazón de Isaías en el momento en que tuvo su revolucionaria visión de la santidad de Dios. Su angustioso grito, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Expresa el sentimiento de todo hombre que ha descubierto a sí mismo debajo de sus disfraces y ha sido enfrentado con una visión interna de la santa altura de Dios. Una experiencia así no puede dejar de ser emocionalmente violenta. Mientras no nos hayamos visto tal como nos ve Dios, no es probable que nos sintamos muy perturbados por las condiciones que nos rodean. Con tal de que nos vayan tanto de la mano que amanece nuestra cómoda manera de vivir, hemos aprendido a vivir con la falta de santidad y hemos llegado a mirarla como una cosa más natural y esperada. No nos desilusiona el no encontrar toda la verdad en nuestros maestros, o la fidelidad en nuestros políticos, o la honradez total en nuestros mercaderes, o la fidelidad plena en nuestros amigos. Para poder seguir existiendo, hacemos cuantas leyes sean necesarias para protegernos de los demás hombres y dejamos que las cosas sigan adelante.
Ni el que escribe estas palabras, Tosem, ni el que las lee están calificados para valorar la santidad de Dios. Es un canal realmente nuevo el que hay que abrir por medio del desierto de nuestra mente para permitir que fluyan hacia ella las dulces aguas de la verdad y sanen nuestra gran enfermedad. No podemos captar el verdadero significado de la santidad divina a base de pensar en alguien o en algo puro y después elevar el concepto más alto de la santidad. La santidad de Dios no consiste solamente en lo mejor que conocemos o mejorarlo al infinito. Nosotros no conocemos nada semejante a la santidad divina. Esta permanece aparte, exclusiva, inabordable, incomprensible, inalcanzable. El hombre natural está ciego con respecto a ella. Aunque tema el poder de Dios y admire su sabiduría, no se puede imaginar siquiera su santidad. Solo, con esto termino, el Espíritu Santo puede impartir a nuestro espíritu humano el conocimiento de un Dios santo. Me encanta, siempre lo leo porque es el título del libro. Solo a través del Espíritu Santo nos puede mostrar que nuestro Dios es santo e inmerecible nuestro acceso al cielo. Pero no solamente destacan su santidad, 3 veces santo, destacan 3 cualidades. Miren, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Notaron eso? 3 cualidades, o llámenle como estudiamos con los muchachos, 3 atributos de Dios, destacan los querubines. Y una es su omnipotencia o todopoderoso, son palabras sinónimas. Es lo mismo como se presentó con Abraham cuando tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Todopoderoso u omnipotente es lo mismo. Y debemos remarcar que para tener todo el poder, también tiene que tener toda la soberanía en la mano. Omnipotente y soberanía va de la mano, junto. Todo lo puede, todo lo que Él quiere lo hace, cuando quiera lo hace, donde quiera lo hace. Dios posee, dice Grudem, lo que ninguna criatura puede poseer, una imbarcable plenitud de poder, una potencia que es absoluta. Otra cosa más, la omnipotencia no es un nombre que le damos a la suma de todo el poder, sino un atributo de un Dios personal del que creemos los cristianos que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. El adorador, como definimos recién, encuentra en este conocimiento una fuente maravillosa de fuerza para su vida interior. Nuestra fe se levanta para dar un gran salto al frente y entrar en comunión con aquel que puede hacer cuanto decide hacer, para quien nada es difícil y porque posee poder absoluto. Wow, tendríamos que describir todo. Estos ángeles están describiendo eso. Todopoderoso, santo, santo, santo. Pero uno más dice, el que era, ¿lo ven ahí? ¿Me siguen? No se duerman, ¿eh? El que es y el que ha de venir, eso está diciendo los ángeles. Y acá está hablando de eternidad. El que era, el que es, que Juan lo describe perfectamente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Primera de Juan también lo describe. Eso es eternidad. Los ángeles continuamente están resaltando su eternidad. Y algo que estudiamos con fundamento de la fe, eternidad. Dice, Dios no tiene la definición de eternidad. No tiene principio ni fin. No tiene sucesión de momentos en su propio ser. Ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Para explicarlo mejor, esto se relaciona con su inmutabilidad. Si es cierto que Dios no cambia, debemos decir que el tiempo no cambia a Dios. A nosotros nos cambia el tiempo, ¿no?
no sos el mismo que antes. No, ya más de 50 años. Físicamente es difícil que no cambiamos. Y cambian nuestras personalidades, cambia nuestro carácter. Dios no. Entonces Gruden explica en esta maravillosa definición, si es cierto que Dios no cambia, debemos decir que el tiempo no cambia a Dios. No altera su ser, no altera sus perfecciones, no altera sus propósitos o promesas. Dios nunca aprende cosas nuevas. Nunca se olvida de nada, como yo. Pasa el tiempo, nos vamos olvidando. ¿Vieron que tenés que volver al mismo lugar? ¿Qué venía a buscar acá? ¿O me pasa a mí solo? Y tenés que volver, era esto. Cada vez me pasa más seguido. Nunca se olvida nada. Por esto significaría un cambio de conocimiento perfecto. Esto implica también que el paso del tiempo no aumenta ni disminuye el conocimiento de Dios. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes, futuras, las sabe con igual lucidez. Yo me fui a Salmo 139. Yo dije esto. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Y al saber esto digo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, muy elevado, no lo puedo alcanzar. Amén. Hermano, si usted está viendo esto, miren, en un ratito describimos algunas y escuchan a estos ángeles destacar estas cualidades y atributos de Dios. ¿Qué dice la iglesia? ¿Usted está ahí así? ¿Qué haría usted? Descubriendo todo esto, hay una muchedumbre acá mirando esto. El texto nos lleva a esto. Hay una muchedumbre que está mirando a estos ángeles decir noche y día. Esto habla de que continuamente están diciendo esto y exaltando los atributos de Dios. Hay una muchedumbre en el versículo 9 que dice que siempre que aquellos ángeles vivientes, los seres vivientes, los querubines, dan gloria y honra y acción de gracias, ¿quiénes son esa muchedumbre? Levante la mano. ¿Sabe qué? Usted no va a estar así ahí. Usted va a estar mirando eso. Lo dicen las Escrituras. Siempre que estos seres vivientes dan gloria y honra, en versículo 9, y acción de gracia al que está sentado en el trono, versículo 10, los 24 ancianos se postran como una reacción a lo que están diciendo estos ángeles. Es una reacción que tienen a la declaración constante de los querubines. Se postran. Es impresionante. Lee los 9 al 11, por favor, nuevamente, Ricardo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso les digo, hermano, que en este versículo 6 al 11 resalta la adoración de los querubines y ahora de la iglesia, como reacción a lo que están diciendo estos querubines. No sé si esto te provoca algo, hermano, pero la Biblia dice que en ese momento nosotros vamos a reaccionar así en el cielo. Y esta es la primera de 6 veces que aparece la iglesia postrada a los pies de Cristo. 5:8, no vamos a leer todo, pero lo vamos a leer cuando lleguemos. 5:8, versículo 14, capítulo 7, versículo 11, capítulo 11, versículo 16, capítulo 19, versículo 4, ves a la iglesia postrada a los pies de Cristo. Y hacen 3 cosas. Recién leyó Ricardo ahí en el versículo 10. Versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, versículo 10, los 24 ancianos, primera reacción, ¿cuál es? Se postran, ¿sí? Versículo 10. Luego adoran
y luego echan sus coronas. Fíjense que no adoran ni echan sus coronas, primero se postran. Se postran. Y la palabra postrar ahí es peto y significa perecer, caer muerto, derrumbarse. O sea que este grupo, esta multitud, estos 24 ancianos cayeron muertos. Se derrumban delante de Dios. Al escuchar esos atributos, se derrumban. Ay, hermano, yo no sé si te corre algo, piel de gallina, algo, pero cuando estudiamos con los muchachos atributos de Dios y vas estudiando, leyendo libros así en cuanto al conocimiento de Dios, algo de emoción te tiene que dar. Porque esta gente delante del trono al escuchar eso se derrumbó, se desmayó. Es la misma actitud que tuvieron los hombres y mujeres que Dios se le apareció o el Señor. Caían a sus pies. Esa es la idea. No solamente eso, dice que echan sus coronas y adoran. Ellos reconocen en forma dramática que su autoridad, porque corona habla de autoridad, y la Biblia habla que los creyentes serán coronados y que reinarán con Cristo. Pero de forma dramática ven que todo esto que tenemos proviene de Dios. Cualquier causa de decir, bueno, fui fiel. No, ellos dicen, esto es de Cristo. Cualquier cosa que haya logrado en mi vida espiritual es de Cristo, no es mío. No es mío, es del Señor. Tiran sus coronas, sus dones. Y fíjense que ellos dicen que es apropiado devolvérsela a Él en adoración. El honor que les ha sido dado es devuelto al único y solo Dios que es digno de la honra universal. Es hermoso este texto. Creo que nos enseña mucho por antelación, no por anticipado, de cómo también debe repercutir en nuestra relación con Dios y ministerial al servir al Señor. La alabanza, fíjense que versículo 11, por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos se derrumban delante de Dios, la idea es que echan sus coronas, todo, no les interesa su santidad, su recompensa, todo deja de tener valor delante del trono de Dios, todo perece, se derrumban. Y es interesante lo que leyó Ricardo, porque la alabanza de los ancianos, acá, Señor, digno eres, la versión Las Américas, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Vieron la diferencia de los querubines? Los querubines, es interesante este detalle, se tapaban sus ojos, sus pies, y hablaban en tercera persona. No se dirigían directamente a Dios. ¿Observaron? Vas a ver eso. Por eso otra razón, porque esta muchedumbre es la iglesia. Esta muchedumbre habla directamente con el que está en el trono. Esta muchedumbre se dirige en segunda persona al que está en el trono, tú. Y hablan con él. Hebreos 4:16. A ver, el que lo tiene lo lee. Hebreos 4:16. La palabra digno eres tú, mientras lo busca Ricardo, era cuando el emperador, cuando utiliza esta forma, esta palabra, vere dignus, y significaba la entrada triunfal del emperador, y era el culto al emperador, que era Domiciano, que reinó del 81 al 96, en este tiempo, donde todo el pueblo se inclinaba delante del emperador. Y en Apocalipsis Juan afirma de modo que categórico y desafiante que solo Dios y no el César es el único que merece toda la adoración y alabanza. Digno eres tú, no el emperador. Ricardo, Hebreos 4:16.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién se debe acercar al trono de gracia? La iglesia. El Señor está hablando ahí, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Porque hay un camino nuevo. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Porque podemos ir al trono de Dios confiadamente. Porque Él nos llevó ahí. Es emocionante, hermano. Dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A diferencia de los ángeles que resaltan los atributos de Dios, la iglesia está diciendo que el Señor es digno de juzgar la creación porque Él es sobre todas las cosas. La iglesia está acá resaltando que la gloria de Dios es manifestada en su creación y en sus juicios. Ellos están diciendo, tú tienes el derecho de juzgar tu creación y redimirla. Y esto está en Romanos. Acompáñenme, por favor, Romanos 8. Tal cual como el apóstol Pablo lo dice, es lo que está sucediendo ahora. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo profundo de la creación, y acá dice, por tu voluntad existen y fueron todas las cosas creadas. Pablo dice en Romanos 8:19, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Dígame. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Todo el mundo? No, los creyentes. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Quiénes son? La iglesia. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y ahí ya están los cuerpos redimidos. Así que, hermano, el capítulo 4 es una magnífica descripción de la majestuosidad de Dios, la adoración que sus criaturas le rinden, como vamos a ver el domingo que viene, Pastor Cristian, capítulo 5. Esta visión, por ende, resalta la santidad de Dios y la respuesta de sus criaturas en adoración. Juan está en el trono, nuevamente su aspecto es refulgente, pero amenazante. Rodeado está de 24 tronos, una multitud que reina con él. Este trono se está preparando para juicio. Su espíritu en plenitud juzgará a cada impenitente en la tierra. Los querubines proclaman noche y día los atributos de Dios, precioso. La iglesia reacciona ante su proclamación, postrándose ante el Señor. Le adoran, echan sus coronas delante de Él. Y todo lo que hayan logrado, todo lo que el Señor mismo les haya dado, lo devuelven a Él. Hermano, ¿podés quedar igual después de estudiar este texto? ¿A quién sirves? ¿A quién adoras? ¿Cómo lo haces? ¿Qué te motiva? Y por otro lado, ¿en qué cambió tu percepción de Dios conforme a lo que estamos avanzando ahora en Apocalipsis? Algo tiene que cambiar tu percepción, tu idea de Dios. Entonces dice que cualquier idea que podamos tener de Dios es idolatría. Pero las Escrituras nos van dando luz acerca de él. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermoso es tomar este libro e ir enseñándolo versículo a versículo.
No nos cabe todavía en la imaginación, Señor, es imaginable las glorias que nos esperan en los cielos por tu sangre que vertiste por nosotros, sin merecer. Pero que esa actitud que tienen estos 24 ancianos, las podamos manifestar también ahora, Señor, al servirte. Tú te mereces toda la gloria, Señor. Lo que hago, lo hago por ti. Señor, que evaluemos nuestras motivaciones. ¿Cómo servimos? ¿A quién servimos? ¿Cómo lo estamos haciendo, Señor? En tu nombre oramos. Amén, Señor.